Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Cobalion con Espada Santa. Dígame cuál es el siguiente Pokémon que desean ver. ¿Virizion? ¿Desean ver a Terrakion? ¿Cuál de todos ellos? Yo se los traigo, dejarme en los comentarios y el comentario con más likes va a llevarse a ese Pokémon con Espada Santa, con el nuevo ataque legado. 146 en el ataque, nada mal, nada despreciable. 179 en la defensa, lo que más me gusta, lo que más me llama la atención. Y 163 en el HP, la estamina deja bastante para Cobalion. Tiene debilidades al fuego, al tierra y a lucha. Garra dragón, daño neutral, bola sombras y es súper eficaz a menos que quiera arriesgar su doble escudo. Cambio muy rápido a Clefable y sale Cobalion con garra metal que le hace súper eficaz por ser un Pokémon de tipo hada. Espada Santa no es muy efectivo, así que lo único que le queda es el roca afilada. Quizás vaya a escudar y su último Pokémon para mí que puede ser un Pokémon de tipo agua o puedo sospechar de un Cresselia detrás. Es lo que más me hace dudar si es que lo vaya a tener. Cabezazo Zen es el otro ataque básico, así que Cabezazo Zen no ha nacido para el PvP, no ha hecho nada. Cabeza de hierro como que puede entrar por ahí, pero en estos casos para los hados, o bueno, el abocajarro, que igual es un muy buen daño, pero estamos viéndolo con Espada Santa, con el ataque legado, con los Pokémon de los 3 espadachines que llegarían para el día viernes a las incursiones con su versión Shiny y que todos van a aprender Espada Santa. Si lo vas a hacer de incursión sería 11, 15, 15 al nivel 29.5 o 15, 15, 15 al nivel 40 o al nivel 50, dependiendo si es que le vas a llevar para la Master Clásica o lo vas a llevar para la Master Ultra. Arriba los cracks, los dioses del Olimpo, si lo vas a llevar para ella. No sé por qué escudó, quizás pensando que era un Sombrevill, igual a básicos le puede ganar y todo va a depender del último Pokémon. Ha colado un básico, pero justo con la animación cuando le ha quedado un píxel de vida, así que solo necesita uno más y eso le da la oportunidad a que pueda lanzar un ataque más. El último Pokémon es Ninetales, fuerza lunar es daño neutral, dejándolo en el rango de amarillo, y si tiene la ventana de cambio, cosa que creo que sí lo tiene, puede cambiar automáticamente a Trevenant, ya que se había llevado un bola sombra antes que le sacaran a Clefable, y también siendo daño neutral y con ese rango de vida termina con un bonus. Está muy rico, delicioso, sabrosón. No hay nada que hacer para Giratina. Termina ganando el primer combate y no puede ser que con Cobalion. Swampert vs Trevenant empieza muy bien el lead, le cambian demasiado rápido a Lugia. Lo que puede hacer acá es un gran baiteo para que no pueda pensar que es el bola sombra, lanzándole un bomba germe. Si llega a escudar puede hacer un cambio muy bueno, como es un Pokémon de tipo psíquico puede tranquilito sacar a Silvio y bajárselo a básico. Solo tiene que cubrir el aerochorro, que creo que puede llegar a 2 antes que pueda lanzar un ataque. Al menos tener un psicocarga sería muy bueno para Swampert y lo mejor que puede tener sería la onda tóxica, cosa que si no lo tiene con onda tóxica, terremoto es buen daño, pero no va a ser súper eficaz, al igual que Hidrocañón. Va a necesitar drenar energía para que recién se pueda bajar a un Sylveon, y esto puede ser el aerochorro. Tener mucho cuidado, utiliza el doble escudo, se quiere arriesgar todo con Sylveon, y aparte que el último Pokémon quizás vaya a ser un Giratina, como la mayoría puede sacarlo, puede ser un Cresselia, y así puede ver el siguiente Poké. Termina ganando el lead, termina ganando el save, puede ganarle a Swampert, y como es casi su último Pokémon, a menos que quiera el último Pokémon arriesgarse con todo, utilizando su último escudo y viéndoselas con 3 Pokés, porque Sylveon todavía tiene muchísima vida, tiene muchísima energía. Trevenant le da la calidad a que pueda tener mucha más vida, cambia muy rápido y le cambian a bomba germe. Y sí, el último era Cresselia. El último cambió muy rápido siendo Cresselia, es daño neutral, lo va a poder estar resistiendo. El bola sombra sí es súper eficaz, pero al menos que se vaya con un bola sombra, que le quite el último escudo. Son perseguidos con muchísima energía, así que tener muchísimo cuidado. Un escudo más, bola sombra es súper eficaz. Cresselia puede lanzar el fuerza lunar, si es premonición es toda la vida. Fuerza lunar siento que aún lo puede resistir, premonición nada que hacer. GS termina con Trevenant. Cobalion puede darle una última chance a menos que se quiera asegurar con Sylveon. Sale con Cobalion, roca afilada es toda la vida para Cresselia, porque a básico se lo está bajando con el garra metal. Como puede pensar, este Pokémon es tipo lucha, hay que lanzarle fuerza lunar. Pues no, papá, tiene esa parte de acero, así que viene a ser daño neutral, roca afilada. Si cambiaba igual a Swampert hubiese sido mejor, porque no era muy efectivo, pero no le daba la chance que pueda lanzar toda su vida, por eso no puede cambiar muy rápido a Swampert, lanzando Hidrocañón pensando de que le iba a salir el overtap. Le sale muy bien el cambio a Yasmani, sale con Hidrocañón, bájaselo a básicos y Cresselia tiene que lanzar la energía sí o sí. Tiene que lanzar al menos su fuerza lunar o puede lanzar el premonición. Ya sabemos que no lo tiene con hierba lazo, así que no hay problema. Fuerza lunar termina con Sylveon, pero le da la chance que Cobalion pueda farmeárselo y así termine este combate. Termina ganando el segundo y no puede ser que la GB le está arriesgando los puntos con todo.
sin miedo al éxito. Trevenant vs Ninetales no empieza muy bien, a menos que lo puedan tener con encanto. No lo tenía con nieve de polvo, menos mal hizo el cambio muy rápido. Y sale Trevenant, espada santa no es muy efectivo, le tiene que lanzar el roca afilada. Espero que haya pensado de que es un roca afilado, no pueda pensar que es una bocajarro, capaz pueda pensar que es cabeza de hierro, no es muy efectivo. Acá viene la parte mala, si es bola sombra va a ser casi toda la vida, de verdad, no va a poder hacer mucho. Bola sombra casi toda la vida le deja en la línea de rojo, pero lo que me gusta más es esa defensa y ese HP más que todo en el ataque. Es por eso que ha resistido bola sombra, por más de que tenga bonus el Trevenant. Y ha utilizado el escudo cuando no debía, pero el roca afilada también va a ser casi toda la vida para Trevenant. Si es que no le escuda, casi toda la vida para Trevenant. Termina ganándole el save, al menos no se queda de nuevo estancado el Trevenant con el Ninetales. Puede sacar a Sylveon, si sacan al último Ninetales, y ahora sí puede sacar a Sylveon tranquilamente, a menos que le vaya a lanzar también el fuerza lunar. Puede tener el psico carga, puede tener el meteoro bola, y más sobre todo que lo pueda llevar con el brillo mágico. Lo tiene con brillo mágico siendo daño neutral, lo hemos visto en el anterior caso que también le ha lanzado fuerza lunar a Ninetales. Como tiene esa parteada, son daños neutrales. El meteoro bola lo va a dejar muy tocado, pero aún así puede bajárselo a básicos. Tiene que quedarse con todo con Trevenant, utilizar el último escudo, y el último era Dragalge. Esto pinta demasiado mal porque lo tiene con cola de dragón, al menos que pueda baitearlo y después cambiar automáticamente después del bombo Herben. No es muy efectivo, ni siquiera lo escuda. La cosa era que lo escudara, si lo escudaba ahí sí tenía una chance mínima, una chance al menos. Ya bueno, escuda uno, tenía que escudar el doble. Si le lanzaba el bola sombra iba a hacer muchísimo daño y no iba a poder hacer mucho, porque a básicos le hace mucho daño, y enfado era el mejor ataque que tenía. Quiso arriesgarse con el escudo, sigue lanzándole el bombo a Herben para baitearle el último escudo y que no pueda quedarse con nada, porque Sylveon igual va a poder hacer daño. Por más de que sea un Pokémon de tipo veneno, a básicos va a poder hacer mucho, y quiere llegar con el psico carga, pero le da la oportunidad que pueda utilizar un enfado más. Ya no creo que vaya a ganar este combate, no veo la manera de cual pueda ganar este combate, aparte de que Ninetales igual tiene vida, igual puede cargar demasiado rápido con los nieve polvo lanzándole agua cola, y se termina el tercer combate. Muy ajustado, demasiado ajustado, empezó muy mal Elite, pero al menos este ataque iba a poder hacer mucho, pero no le salió la jugada. Trevenant versus Cresselia, esto es súper eficaz a básicos, tanto con el bola sombra. Yo he visto de que Trevenant le puede ganar a Cresselia sí o sí, a uno o a dos escudos, así que tiene que cambiar de Pokémon, o si no quedarse, pero sabe de que va a perder. Uy, lo ha nerfeado en el ataque, con eso no contaba. Pero igual, bola sombra igual es súper eficaz, va a poder ganarle a Cresselia, así sea a básicos. Un bombo Herben creo que sería todo, dependiendo si es que vaya a llegar a escudar esto. Si es que tiene el premunición o el fuerza lunar, es porque se queda, sí o sí, se queda. No creo que vaya a ser el hierbalazo, no creo que se haya quedado por un hierbalazo, no, es fuerza lunar. Ya era muy dudoso que se haya quedado por un hierbalazo. Si lo hubiese tenido con hierbalazo no se hubiese quedado. Tener mucho cuidado, acá si puede ser hierbalazo. No ha sacado el premunición, lo he hecho con 5 básicos. Si es hierbalazo no es muy efectivo. Termina ganándole con un escudo, y eso que estuvo nerfeado si no hubiese sido todo. El siguiente Smog sale con bola sombra, cosa que no es muy efectivo, y encima nerfeado en el ataque. Es un cuartito de vida, pero algo hacía, algo se podía hacer. Sacar a Cobalion, a Sylveon no lo puede sacar por más de que tenga alarido de básicos y no lo tenga con el ataque de tipo veneno. Ese onda tóxica es súper eficaz y puede casi one-shotear a Sylveon. Pulso umbrío primero, cosa que no era muy efectivo, pero había tenido 5 básicos, seguido con un básico. Y Swampert le lanza un hidrocañón, cosa que si es terremoto es súper eficaz y solo necesita un par de básicos. Primero con el ataque se asegura de nuevo con espada santa, haciendo daño neutral. Le va a dejar un poco menos del cuarto de vida, casi dejándolo hasta la mitad. Y hacer el cambio muy rápido antes que te pueda lanzar el terremoto. No, si este terremoto es súper eficaz, no puede hacer nada más, y Sylveon va a tener que depender de todo el equipo, a menos de que vaya a llegar primero a su ataque. Fuerza lunar tiene que llegar, pero como no tiene mucha vida Swampert, y Swampert va a estar haciéndole demasiado daño a básicos, aparte que con los hidrocañones, 2 hidrocañones le dejan muy tocado, y tiene la oportunidad Mog de poder lanzar su ataque. Fuerza lunar, vean cuánto le queda, ha colado el básico, un básico más solo es lo que va a necesitar. Dime que sí, por favor. El psico carga, dependiendo de la vida que... No, el psico carga no le va a poder hacer nada, tiene que lanzar el fuerza lunar, y con eso ganaba. Pues nada más, se termina el cuarto combate, y por lo mínimo, siempre terminan perdiendo, y por lo mínimo, no puede ser. Pulso umbrío no llegó ni siquiera a la onda tóxica. En el último combate vamos a ver si es que en verdad ya Cobalion puede hacer algo, y si es que les gustaría ver al trío en un solo equipo, dejarlo en los comentarios, que de eso yo también me voy a estar guiando. Like al video hasta este momento, si es que te está gustando el video, te lo agradecería un montón, porque así me permite poder traerte más contenido para el canal. Excelente, bombo Herben utiliza el escudo, solo le quedan 2 escudos, un bombo Herben más antes de que pueda irse, y puede utilizar el escudo, no, lo dejaría muy tocado, pero ya es el primer hada, y encima
encima oscuro. Qué puercos son, de verdad. Y encima estuvo en rango experto, qué puerco, y justo hasta la misma cantidad de puntajes termina ganándole, pero a qué costo, dejándolo casi hasta la mitad de vida. No puede ser, doble hada, estos son cochinos. Yo sospecho de un triple hada atrás y ya te digo cochino completo, de verdad. Cochino. Cuando no es cochino, no, cochinazo, no puede ser. Con Clefable triple hada, no, ¿por qué son así, cochino? Cuando uno es cochino, ¿ven? 5 carga, daño neutral. Este es muy importante que pueda bajárselo porque ya no tiene escudo, pero todo va a depender si es que al menos le puede ganar a Gardevoir, que es oscuro. Eso va a estar muy ajustado porque no tiene mucha vida. Creo que al menos hubiese utilizado un escudo y bajárselo a ese Granbull hubiese sido de gran ayuda. Pero ¿qué iba a saber él de que tenía triple oscuro? No, esos son de puercos. No es muy efectivo. No hay la manera en cual pueda ganar. Pues nada, se terminó con un 2-3. Pero al menos Cobalion está demostrando algo. A nada, pero lo está demostrando. Nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. El día de hoy vamos a tener 4 videos. Activar la campana de notificaciones, estar suscrito y en los comentarios lo que tú quieras que yo te voy a estar leyendo ahí automáticamente. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el video de más tardecito, que sería en la tardecita. Chao.